personas que en este momento se unen a esta TwitCan. Un saludo muy cordial para todos y para todas, y queremos invitarlos a que este foro, esta interacción que vamos a tener, pues sea muy constructiva y que nos lleve a eso que queremos, que es el rechazo general, el repudio general por lo que le pasó a Rosa Elvira Celi, por esa demostración cada vez más ensañada de violencia contra la mujer, pero que lamentablemente solo sale a la luz pública cuando tiene estas connotaciones. Yo quiero decirles que es algo que ocurre todos los días, que ocurre en todos los hogares colombianos, bueno, en la mayoría de hogares colombianos, en muchos de ellos, donde hay violencia intrafamiliar, donde las mujeres se niegan a denunciar por temor, porque tienen al agresor ahí cerca, porque la misma situación cultural nos lleva a que este tipo de cosas no se denuncian. Entonces, que esto tan lamentable que pasó con Rosa Elvira nos lleve a ese momento de reflexión, pero sobre todo de denuncia y de acompañamiento, de decir que es necesario hacerle un llamado muy especial a las autoridades para prevención, para socialización también de muchos de estos casos que lamentablemente siguen en la impunidad, y por eso pues tenemos una persona que conoce muy bien de casos de violencia, de tema de género, de cómo se ha venido acrecentando este problema en los últimos años y desde todas las ópticas, desde el conflicto armado, desde la misma casa, desde todo tipo de violencias que se afrontan contra la mujer. Clara Elena, muchas gracias. Clara Elena Cardona, abogada de Casa de la Mujer, y yo quiero empezar esta interacción con una pregunta que a mí personalmente, lo hablo como Ginés Bedoya, me ha chocado mucho, y es el monto de la recompensa que se ofreció por los agresores. La policía ofreció 10 millones de pesos por información que permitiera o que permita la captura de los agresores. 10 millones de pesos es una cifra que valga el horror de atacar a una mujer como lo hicieron como con Rosa Elvira. Buenas tardes. Buenas tardes, Ginés. Muchísimas gracias por invitarnos. Es para nosotras una oportunidad muy importante poder conversar hoy aquí. Pues ni 10 millones ni 100 millones es una cifra suficiente para esclarecer los delitos de violencia sexual y todos los delitos de violencia contra las mujeres. La violencia sexual es uno de los delitos más atroces porque en él se conjugan todas las formas de violencia, la física, la psicológica y toda la connotación de degradación, de indignidad que se pone a la mujer víctima. 10 millones de pesos reflejan, que ofrece la policía, refleja el ideario que tiene la sociedad, la cultura, la estructura sociopolítica del Estado colombiano respecto a lo que significa la vida, la dignidad y el cuerpo de las mujeres. Eso es la respuesta, no podríamos esperar menos de esa acción, digamos, política del Estado. Ahora, que hubieran sido 100 millones de pesos, igual, ¿por qué entonces todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el país tendrían que entregar recompensa para que se judicialice, para que se inicien procesos y que la violencia sexual no quede en la impunidad, que es a lo que está acostumbrada las mujeres víctimas, a que sus casos sea una suma más y que ellas tengan que sufrir el duelo, tengan que ser ellas además estigmatizadas, revictimizadas por este Estado y esta cultura patriarcal? En todos los rincones de Colombia, como tú bien lo decías, las mujeres, muchas mujeres, viven todas las formas de violencia. Y las principales formas de violencia se viven en la casa, y se viven es ahí, y recordemos que el delito de violencia sexual se da entre cónyuges, es decir, que el marido comete delito de violencia sexual contra su esposa en el momento en que ella no quiera o no tome la decisión de tener relaciones sexuales. Pero como la violencia contra las mujeres es normalizada, es naturalizada, concebimos de que son situaciones que se viven al interior y que es privado y que no tiene que ver con el Estado, es que nos pone precisamente en esto. Cada vez que ocurre lastimosamente un hecho tan lamentable como este, salen los medios de comunicación a hablar, salen los medios a decir, a repudiar, pero mañana nos olvidamos y somos las organizaciones y las mujeres víctimas las que continuamos haciéndole presión al Estado, exigiéndole sus respuestas, porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizarnos la seguridad, de garantizarnos
la judicialización y de garantizarnos una vida libre de violencias, porque tenemos derecho a transitar por el mundo y por la ciudad, ¿no? La realidad es que acá uno de nuestros lectores dice, discúlpeme, es tan importante el dinero, porque hago yo énfasis en el tema de los 10 millones y lo quiero poner en la balanza de cuando ocurren otro tipo de hechos, cuando se ofrecen recompensas de 100 millones de pesos para buscar a la persona que agredió a tal político. Me refiero a eso. Obviamente, el dinero no es importante en el tema de que por dinero la gente no tiene que denunciar y no tiene que salir a decir, este es el victimario. Eso es una responsabilidad social, que lo tendríamos que hacer sin que haya dinero de por medio. Pero yo me estoy refiriendo al tema de cómo balanceamos aquí los delitos. Entonces es más importante el tema del político y para él se una recompensa de 100 millones, pero como esta es una mujer y es un caso de agresión sexual, entonces solamente 10. A eso es a lo que yo me refiero. Pero obviamente acá no importa el monto, acá es una responsabilidad de la sociedad de denunciar sin que haya dinero de por medio. Alguien también nos dice que no quiere que este episodio se convierta como en una campaña de odio contra los hombres. No, para nada, para nada. Es una oportunidad también para decir, el trabajo de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, no es un trabajo homofóbico, porque caeríamos precisamente en el repudio de los varones, no. Queremos rescatar de que en esta sociedad y en esta estructura sociopolítica, las mujeres vivimos en desventaja, independientemente de la situación económica o cultural en que vivamos. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres. Nos cuesta más hacer todo en la sociedad que a los varones que se les está dando todo. Por ejemplo, seguramente las investigaciones o lo que veníamos leyendo ahora es que parece ser que es una persona conocida seguramente quien agredió a Rosa Celi. Y ahí es precisamente el punto, es si un varón sale con una amiga seguramente no está en riesgo de que esa mujer lo agreda, pero ¿por qué nosotras hasta con nuestros propios amigos, nuestros propios compañeros que amamos, nuestros vecinos, nuestros cuñados, tenemos riesgos de ser violentadas, violadas, tener tocamientos, acosos sexuales? Todo eso nos ocurre por el hecho de ser mujeres. Entonces, esta no es una campaña en contra de los varones, por el contrario, sugerimos, invitamos a todos esos varones que reconstruyen su masculinidad, que están pensándose de otra manera, que creen que la violencia contra las mujeres es repudiable, que se considera un delito, a que acompañen estas campañas y se unan, porque necesitamos voces de ciudadanos y ciudadanas que crean de que la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo una nota de prensa y que tiene que convertirse en una política de Estado estricta, que haya judicialización, contra los que cometen estos delitos, y que no se dé mensajes de que esto puede pasarle a una mujer y que no ocurre nada, y que simplemente con 10 millones de pesos solucionamos para incitar a que otros denuncien. La denuncia es un deber ciudadano y como tal, y aún siendo un deber ciudadano, las mujeres víctimas de violencia sexual, muchas de ellas no denuncian porque son amedrentadas precisamente por sus propios perpetradores, ¿no? Sí, aquí hay un mensaje de Laurica H que dice, no es solo el caso de Rosa, lo sabemos y lo dijimos al principio, son miles de casos que le ocurren a las mujeres a lo largo y ancho de este país, donde no hay denuncia, donde a los medios de comunicación no les interesa simplemente porque la violencia sexual no es un tema del día, es una agresión más, por eso muchas veces son querellables, son solamente lesiones